Hola chicas y bienvenidas un día más a mi canal. En este vídeo vamos a hacer el 20 Songs Tag, el tag de las 20 canciones. Si queréis verlo, allá va. Canción favorita. Mi canción favorita del momento es esta. Canción que odies. No es que la odie mucho, pero desde un primer momento no me gustó. No sé por qué no me gustó, no me acaba la canción. La canción es esta. Es muy... no sé, no me acaba. Creo que es la quinta vez que intento grabar el vídeo por esta parte, pero bueno. Canción que te recuerde a alguien. Esta canción me recuerda muchísimo a una amiga mía. Nos fuimos un día de fiesta, sonó la canción y dijimos, esta es nuestra canción. Así que si ves este vídeo y sabes que eres tú, déjame algún comentario bajo o un comentario en Instagram, un comentario en el Twitter, donde sea, diciéndome que has visto el vídeo. Porfa, please. Y bueno, la canción es esta. Y esa es la canción. Canción que te ponga feliz. Pues me ponen felices canciones diferentes según diferente hora del día, cómo esté de ánimos, etc. Pero en estos momentos os voy a enseñar una que me gusta muchísimo y que en estos momentos me hace feliz. Y es esta. Canción que te recuerda un momento. Pues esta canción me recuerda al viaje que hice de fin de curso, de cuarto de la ESO. Y es que nos la ponían todas las noches en una especie de discoteca, disco móvil que hacían. Entonces nos la ponían siempre. Y se ha quedado como la canción de este viaje. Si alguien que vino conmigo al viaje escucha esta canción y también le recuerda a él, por favor, que me lo deje en comentarios, o me envíe un mensaje en Twitter, o me envíe un mensaje al Facebook, o me envíe un mensaje al Instagram. Necesito saber si a vosotros, gente que vino conmigo al crucero, si veis el vídeo, también os recuerda a él. Yo creo que fueron bastante pesados con esta canción y supongo que sí. Sé que la canción no es muy adecuada, pero como nos la pusieron tanto, se quedó como la canción del viaje. Y pues eso es, la canción del viaje. Canción que te sepas perfectamente. Pues una canción que me sé perfectamente podría ser esta. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma se acuerde cuando mires hacia frente, no recuerdes todo lo que no te di. Una canción que me haga bailar. Pues me pongas la canción que me pongas, me vas a hacer bailar si estamos en un contexto de bailar. Porque yo bailo en cualquier sitio. Una canción para bailar podría ser esta.
Una canción que te ayuda a dormir. Pues ninguna, porque no puedo dormir escuchando ruido. Tengo que dormir en silencio. Una canción que te gusta en secreto. Pues esto es más un secreto a voces, porque mucha gente sabe que me gusta, aunque no es el típico, la típica música o el típico estilo musical que escucharía, pero me gusta. Una canción que te identifique. Pues no sabría con qué canción identificarme, así que ninguna, porque no sé. Una canción que antes te encantaba y ahora odias. Pues esta canción me gustaba muchísimo, pero ahora no la soporto. Una canción de tu disco favorito. Pues antes he dicho que me sabía la canción de Alex Ubago. Pues me sé todo su disco. Y su disco es mi favorito, porque aunque pase el tiempo me siguen gustando sus canciones. Entonces, una canción del disco de Alex Ubago que me gusta podría ser esta. Canción que sepas tocar con algún instrumento. Pues soy negada para los instrumentos. Sabía tocar la canción del Titanic, del Titanic. Sabía tocarla con la flauta dulce, pero ya no sé, hace muchísimo tiempo que no doy música en el instituto y no sé. Canción que te gustaría cantar o has cantado en público. Pues sí, he cantado en público, canto muy mal. Ahora mismo no me acuerdo de qué canción fue, pero la cantamos en un karaoke que hicieron en el instituto, yo y 2 amigas más. Y no me acuerdo de qué canción fue, pero sí, la cantamos delante de todo el instituto. Yo pasé una vergüenza, muchísima vergüenza. Pero bueno, eso queda para el recuerdo. Ahí salí yo a cantar con mi super voz. No. Pero bueno, me lo pasé muy bien con estas 2 amigas y eso queda para el recuerdo. Canción que te guste para conducir. Pues todas las canciones que sean así en plan más moviditas me gustan para conducir. De buena mañana, porque así me despejan y no sé, me motivan más. Y por la noche, para conducir, pues me gustan las canciones más relajadas. Pero de buena mañana, fiesta. Y una que os voy a poner ahora, que me gusta para conducir, es esta. Esta es mi canción de la infancia. Es una canción de una serie que veía cuando era pequeña y que seguramente la gente que sea más o menos, que tenga más o menos los mismos años que yo, que haya nacido sobre el 94, 93, 92, también seguramente se acuerdan de estos dibujos y de esta canción. Me gustaría muchísimo saber cuál es vuestra canción de la infancia, así que por favor dejármelo en comentarios cuál es vuestra canción de la infancia. La mía es esta. Canción que quieres que suene en tu boda. Pues a mí me gustaría mucho que sonara esta canción. Canción que te gustaría que sonase en tu funeral. Pues
no tengo ninguna canción favorita para mi funeral y cuando eso pase, que pongan lo que quieran. Canción que nadie pensaba que te gustaría. Pues esta canción seguramente, bueno, muchos de los que me conocen dicen, ¿pero en serio te gusta? Porque no es un estilo musical que me guste mucho. Bueno, no es un estilo musical que me guste mucho, pero la canción en sí sí que me gusta. Y esta es. Y este es mi 20 Songs Tag. Esto ha sido todo por hoy. Me podéis agregar en Facebook, me podéis agregar en Twitter y si os ha gustado darle like y enviárselo a vuestros amigos. También os podéis suscribir al canal y si no os ha gustado pues